Tu oración ha sido oída. ¿Cuánto desearíamos escuchar algo así? Que finalmente Dios irrumpiera en nuestras circunstancias, en nuestra angustia, para decirnos que ya está la respuesta. Lo cierto es que muchas veces no se da en el tiempo que consideramos más oportuno, y la espera se hace eterna, a tal punto de creer que Dios nos ha dado la espalda. Lucas nos introduce en la historia ubicándonos espaciotemporalmente, justamente en el que reina Herodes en Judea, mientras el sacerdote Zacarías le correspondía servir en el templo producto de la suerte, entre 18,000 sacerdotes de rango inferior que habían en Israel en aquel momento. Tantos eran que solo una vez en la vida correspondía tal servicio. Es en ese casi improbable momento en que Dios, por medio de un ángel, responde a la oración insistente de este viejo sacerdote y de su esposa estéril llamada Elizabeth por un hijo. Pero leamos el texto en cuestión, capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículos 5 y hasta el 17, en la versión Reina Valera contemporánea. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, cuya esposa Elizabeth era descendiente de Aarón. Ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran ya muy ancianos. Un día en que Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, pues le había llegado el turno a su grupo, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso, conforme a la costumbre del sacerdocio. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En eso un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Estaba parado a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se desconcertó y le sobrevino un gran temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Pues ante Dios será un hombre muy importante. No beberá vino ni licor y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios, y lo precederá con el espíritu y el poder de Elías, para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así prepararán al pueblo para recibir al Señor. Lucas nos presenta tres importantes momentos en este apartado. Primero nos presenta un escandaloso contraste entre la actitud profundamente piadosa de observantes intachables de la ley y su vergonzosa situación ante la sociedad judía, su incapacidad para procrear. Recordemos que tal condición era considerada muy frecuentemente como signo de castigo divino, y por el contrario, tener hijos era signo de bendición divina. Este contraste nos deja la primera lección de esta historia, y es que la piedad, bondad y justicia de las personas no condicionan a Dios al respecto de su soberanía al intervenir en sus vidas. Significa que es el ser humano al servicio de Dios y sus benditos propósitos, y no Dios al servicio de los deseos y apetitos del ser humano. Comprender esta sencilla verdad nos puede permitir replantear nuestras expectativas de Dios y lo que en nuestro juicio Él debería hacer. En segunda instancia, Lucas nos presenta un pueblo afuera del tabernáculo orando, mientras los dirigentes cumplían con el servicio acostumbrado. Para la casta religiosa que había institucionalizado todo, era un día más de oficiar la tarea, y eso se percibe en la misma actuación de Zacarías en toda la escena. Incluso la presencia del ángel no representa en primera instancia una señal para él. Se llena de miedo y pide aclaraciones, las cuales veremos con detalle mañana. El rito había ahogado la experiencia personal. Su esperanza de un hijo había muerto con el paso de los años. El pueblo, por su parte, seguía orando esperando un cambio, esperando la liberación. La fe estaba a las afueras del tabernáculo, no adentro de este. Distanciado de los ritos y la letra exigente de la ley, pervivió en la sencillez y la autenticidad del pueblo. Este otro contraste entre Zacarías, que representa la oficialidad religiosa, y el pueblo, nos enseña a no permitir que el cofre, la cuadrícula religiosa en la que hemos encasillado a Dios estérilmente, no ahogue nuestra fe.
y nuestra experiencia personal con Él. Dios es más que un rito, trasciende todas las ideas acerca de Él. La mente humana no puede controlar las formas que Dios elige para actuar, y mucho menos sus propósitos tras las circunstancias que vivimos, aun cuando ellas puedan ser difíciles de aceptar y manejar. Y finalmente Lucas nos presenta a un ángel del Señor con la encomienda de anunciar el nacimiento del Hijo anhelado. En ese apartado expresa lo que será su misión. La descripción del ángel también lleva consigo un contraste entre Zacarías y Juan. Está claro en la anunciación del ángel que el Hijo no se parecerá a su padre, no representará los mismos intereses, no heredará la tradición paterna. Su nombre mismo marcará su propósito. Será un gran asceta con voto nazareo, pero también un profeta incluso desde su nacimiento. Y por supuesto lleno del Espíritu Santo con un mensaje a la conversión, al cambio de conducta. Este contraste final entre Zacarías y su hijo Juan se constituye en la búsqueda de la vida del Espíritu por encima del cumplimiento de la ley religiosa. Fue lo que no entendió Zacarías cuando escuchó el anuncio del ángel, pues le pareció en su momento un plan descabellado, pasando por alto que ya otros viejos antes que él habían engendrado. En cambio, Juan entendería a la perfección el lenguaje del Espíritu. Nada le parecería raro, él mismo lo sería. Por ello se convertiría en el profeta que anunciaría la llegada del Hijo de Dios y el establecimiento de su reino en los corazones de las personas. Queridos, Dios oye nuestras oraciones y responde a ellas. El punto es que a veces, como en este caso, no es en el tiempo que suponemos debe ser y de la manera en que preferimos que sea. Dios va adelante y sabe lo que hace. Descansemos en Él. ¿Qué tal si antes de concluir hacemos una oración juntos? Señor, abrimos nuestro corazón para que tú respondas a nuestra oración como tú quieras, porque como tú quieres conviene. Te damos gracias por esta palabra en tu nombre, Jesús. Amén. Mis queridos, un fuerte abrazo para todos. No olviden compartir el podcast. Ya estamos en Spotify. Bendiciones y chao.